Hello friends, how are you? Welcome to the class W equation. It's a pleasure help you. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase acerca de W equation. Preguntas con W y H, queridos y queridas amigas que me están escuchando en este momento. ¿Sí? Vamos a conocer un poco más, vamos a ir tratando paso a paso cómo resolver la actividad de la semana 14 del proyecto 1 y específicamente la semana 4, que es la que ya vamos a terminar en este proyecto número 1, que es del mes de agosto. Entonces, queridos amigos, es un placer, es un gusto poder ayudarles, poderles explicar un poco de lo que yo sé, de transmitirles. Espero que les guste, queden hasta el final para poder ir resolviendo la actividad. No solamente resolver la actividad como tal, es decir, poner las respuestas y ya. No es mi objetivo acá. Mi objetivo es explicarles cómo hacerlo, de qué manera irlo realizando. Eso es lo importante, analíticamente, pensando y poniendo en práctica sobre todo la gramática, que la vamos a ver ya en un momento, y vamos a tratar de ser lo más explícitos y concretos para poder ser más entendibles y que ustedes sobre todo entiendan, que es lo importante, ¿no? A ustedes chicos que están de la básica superior, es decir, octavo, noveno y décimo. No tanto para octavo, porque octavo todavía necesita conocer unas bases más. Así que los profesores que me estén escuchando, docentes, podrían adaptarle y hacerla un poco más trabajable, se puede decir, para octavo, ¿no? Porque es un poquito más complejo para ellos, porque vienen de séptimo y a veces no tienen mucho conocimiento de esta parte. Pero los chicos de noveno y décimo sí ya la pueden ir trabajando para ir mejorando. Ok, entonces, y si usted está en otro grado superior, pues no importa, también lo puede estudiar y practicar sobre todo, ¿no? Porque nunca es malo, nunca está de más practicar y de pronto alguna cosita que no sabemos lo aprendemos, ¿no? Nadie es el que lo sabe todo, nadie aquí es dueño de la verdad y pues podemos aprender algo de alguien, ¿sí? Eso es lo bueno de estar en la educación, de que podemos aprender todo de todos, ¿sí? Y si algún error, pues pero me sepan disculpar y sobre todo el audio, ¿no? Espero que me perdonen, ¿sí? Entonces, ese es mi objetivo, ¿no? Poderles ayudarles a ustedes de alguna forma, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar. Sin más preámbulo, empezamos. Start. Activity 6. The importance of music. La importancia de la música. Vamos a hablar acerca de esto. Hay un párrafo aquí acerca de la música y de cómo a nosotros nos ayuda, ¿sí? Eso es diferente, ¿no? De gustos. Cada quien tendrá su tipo de música, lo que le guste. Entonces, aquí vamos a aprender un poquito. Objective. A student will be able to ask questions using WH words and communicate about different cultural expressions. Los estudiantes podrán hacer preguntas usando palabras con WH y comunicar acerca de diferentes expresiones culturales, ¿sí? Entonces, aquí, amigos, sí o sí vamos a poder estructurar una pregunta con WH, es decir, que empiece con WH esa pregunta. Y una palabrita más, ¿no? Completada. Entonces, one, read the text. Do you know that you can manage street and church and illness with music? In some universities in the United Kingdom, professors offer their students the opportunity to lower their stress level by listening to music or learning to play an instrument. It works effectively because people who relax with music before or after any activity feel better and they study happily. All the courses start in a quiet environment. Participants listen to the classical instrumental music in a quiet room. Then a lovely voice says, breathe and feel the music in your heart. After the short meditation, students go to their different classes. For example, guitar, piano lessons, or hip hop. They learn about instrument and music theory. Finally, students have the opportunity to compose songs and play in a band. Aniekshi, o Aniksha, es un apellido, ¿no? Aniksha, say, without music, life would be a mistake. Ok, entonces aquí tenemos más o menos la pronunciación, no es que lo sé bien, ¿no? Siempre trato de mejorar, es una parte de la que más a mí se me complica, ¿no? No es que soy bilingüe ni mucho menos, pero entiendo bastante la gramática, se me complica un poco a mí más la pronunciación, ¿no? Recordemos que el inglés se compone de tres partes, ¿no? De lo que es la escritura, lo que es la pronunciación y lo que es el listening, ¿sí? Para mí son tres partes fundamentales en el inglés.
Muchas veces, a veces somos buenos en la escritura, pero pronunciando no. O a veces somos buenos en el escuchando, pero no somos buenos escribiendo. Entonces aquí es diferente, ¿no? Cómo te lo trabajas. Y por eso se recomienda escuchar bastante canciones en inglés si te quiere aprender más inglés, ¿sí? Entonces yo transmito o trato de ayudarles en la gramática sobre todo, en la gramática para que usted pueda trabajar, ¿no? Porque es de ahí donde usted empieza a escribir, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos ya el texto y aquí tenemos ya traducido ese texto, ese párrafo. Y aquí nos está hablando de eso, ¿no? De la música, acerca de qué beneficios ofrece y cómo nos ayuda en cierta forma, ¿no? Dice, ¿sabías que puedes controlar el estrés y curar una enfermedad con música? En algunas universidades del Reino Unido pues, está conformado por algunos países como son Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y algún otro más por el que se me está pasando por alto, pero es el Reino Unido, ¿no? Generalmente lo conocen como Inglaterra para hacerlo referencias y nada más. Los profesores ofrecen a sus estudiantes la oportunidad de reducir su nivel de estrés escuchando música o aprendiendo a tocar un instrumento. Funciona eficazmente porque las personas se relajan con música antes o después de cualquier actividad, se sienten mejor y estudian felices. Bueno, aquí están poniendo acerca una justificación un poco y de dónde lo ponen en práctica esta parte de la música, ¿no? Que funciona mucho para reducir el estrés de las personas, de nosotros sobre todo, ¿sí? Entonces, ahí para que lo lean ustedes, este documento se lo voy a dejar aquí en la descripción del video, queridos amigos y amigas. Ok, 2. Complete the chart below using the information from the text. Completa el cuadro que está aquí, ¿no? Acá abajo, usando la información del texto. Es decir, vamos a utilizar información de aquí del texto para poder completar este cuadrito, esta tablita. Bueno, aquí yo ya les he puesto esta parte, ¿no? Esta parte no estaba en su ficha, ven que no está, pero ya les dejo puesto, ¿no? Es decir, vamos a ir estudiando cada una de las palabras y para qué se las usa y vamos a poner un ejemplo acá en la tercera columna, ¿sí? Entonces vamos, ¿sí? Así que relájese, siéntese bonito y predispóngase. Siempre hay que tener predisposición, amigos, para poder hacer las cosas. Si no ponemos o no tenemos predisposición y disciplina, es difícil, muy complejo en cualquier actividad, no solamente en el inglés o en matemática, porque es una de las asignaturas más complejas, y ya en el bachillerato, pues química, física y todas esas cuestiones. Si no hay predisposición, no hay las ganas, no hay el deseo, es muy complejo. ¿Sí? Si usted no quiere estar aquí en el video escuchándome, se aburre, pues bueno, no está obligado a estar acá, ¿no? Pero si usted quiere aprender y saber cómo resolver, quédese y predispóngase, ¿no? No es una pérdida de tiempo, sino que usted va a aprender algo a lo mejor que usted no sabe, ¿sí? Entonces, bien, WH Work. Aquí tenemos how. Esta es la única palabra de antemano, les digo que no empieza con WH, ¿no? Si usted por eso la marqué de otro color, ¿no? Empieza solamente con H, pero también se la utiliza como para empezar una pregunta. Y les digo, ¿para qué se utilizan las W questions o WH work? Se ayudan, ¿no? Esas ayudan, mejor dicho, a definir y a especificar aún más una pregunta. Sí, es decir, a profundizarla, a darle un poquito más de sentido a esa pregunta para que usted no solamente le respondan sí o no. Por ejemplo, le dicen, ¿Are you a student? Le están preguntando, ¿eres estudiante? Y usted solamente tendría que decir sí o no, dependiendo si es que eso no es estudiante. Yes or no. Sí, obviamente completado ahí con lo que ya sabemos de lo que es el presente simple, queridos amigos. Aquí el presente simple es fundamental. ¿Sí? Entonces, yes o no, no se le pregunta si es estudiante, pero yo no quiero preguntarle solamente eso y que me respondan así cortantemente sí o no. Entonces yo quiero saber algo más, quiero extraer información y sobre todo que la otra persona también sepa qué responderme, ¿sí? Entonces, esto es para las dos partes, para el que pregunta y para el que va a responder la pregunta. Dependiendo de estas palabritas, la persona a la que le pregunta le va a responder. Y yo pues voy a tener información para tener algún dato, ¿no? De la persona que quiero conocer de pronto. Entonces ayuda bastante estas preguntas, para no ser un poco simple al momento de preguntar. Y estas preguntas, sobre todo, como yo entiendo, mi forma de entender aquí, es que nos sirven para extraer información, ¿no? Para profundizar una pregunta y ayudan a especificar aún más, ¿no? Y para que sea más claro, ¿no? La forma de preguntar. Sobre todo, pedir información, ¿sí? Para pedir información. Ok, how es cómo, why, por qué. Esto es por qué, cuando queremos saber ya le vamos a decir una razón, ¿no? What es qué, o también se lo conoce como cuál, pero con tilde, ¿no? Voy a poner aquí el signo de pregunta, ¿no? Que es para pregunta. Recuerden que por qué lleva tilde. Y bueno, acá también, ¿no? Listo.
Entonces, ¿y cómo, no? Esto es cómo, no de comer, sino de cómo se realiza una cuestión. Ya les vamos a decir para qué se la usa, ¿no? What do you use it for? ¿Sí? Where significa dónde, es decir, when es cuándo. Esto es importante, amigos, le sirve para todos los años de escolaridad, incluso en la universidad. No es que solamente ahí lo van a aprender y ya se van a olvidar. Esto es importantísimo. Y who es quién. Sí, entonces si lo aprendemos, aprendémoslo bien para poder realizar las preguntas. Y que no se nos olvide porque después te lo van a necesitar igual. ¿Sí? What do you use it for? Dice, ¿para qué la usamos o para qué se la usa esta, no? ¿Para qué la usamos, no? Y mire que aquí estamos usando una de estas, mire, incluso, mire, ¿sí ve? What, es decir, ¿para qué las usamos? ¿Sí? Ya hay el contexto también de la pregunta, ¿no? De cómo usted la acomode, ¿no? Perdón, para cómo usted lo utiliza, ¿no? Mire que está WH question, ¿sí? Entonces, el how, que significa cómo se lo utiliza para describir y para procesos, es para describir alguna cierta cosa, ¿no? Decir cómo tú eh, realizas el ejercicio de matemática, ¿no? O cómo ellos estudian, cómo ellos van a la escuela. Entonces, para describir algo, ¿no? Un proceso, ¿no? De pronto. Why, ¿por qué? Esto específicamente se utiliza para pedir una razón de algo, ¿sí? Para las razones, ¿no? ¿Por qué no estudiaste, por ejemplo, ¿no? O ¿por qué fuiste al parque, ¿no? Why. Entonces siempre vamos a empezar con why. Le estoy diciendo en español para que me vaya entendiendo, ¿no? Why. Entonces siempre eso se utiliza para cuando queremos pedir una razón de algo. Y cuando vayamos a responder la pregunta, nosotros vamos a tener que utilizar ya no este, ¿no? ¿Sí? No el why otra vez, sino hay otra palabrita que se utiliza para responder que ya la vamos a ver despuesito. What para objetos o para cosas, ¿no? Para preguntar sobre algún objeto, ¿no? ¿Sí? Where para un lugar, ¿sí? Where es un lugar, ¿sí? Para preguntar en algún lugar, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está el presidente? No sé, entonces, para preguntar sobre un lugar, cada vez que usted quiera preguntar sobre algún lugar, va a utilizar where, ¿sí? When, pues esto es para un tiempo o para una fecha, puede ser también, ¿no? Es decir, cuándo es tu cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Entonces, tengo que empezar yo con when necesariamente. Y esta es la parte clave, ¿no? Time, date, tiempo o dato, ¿no? O fecha, perdón. Who, que es quién, eso es para un sujeto, una persona. Es específicamente cuando nosotros queremos preguntar sobre el sujeto, ¿sí? Sobre preguntar sobre alguna persona, ¿no? Entonces, vamos a preguntar who, es decir, ¿quién es el presidente, por ejemplo? Entonces ahí dice el presidente es tal, 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 ¿no? Entonces tenemos que aquí poner cuando queremos saber la persona, ¿no? El sujeto. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, dice example in the text that answer a WH question. Entonces, how, description process, happily, how do you study? Entonces aquí nos están poniendo felizmente cómo ellos estudian. Entonces esto lo vamos a sacar de acá. ¿Cómo ellos estudian? ¿Sí? Ellos estudian felizmente, ¿no? O ellos estudian felizmente, ¿no? Sí, bueno, esa ya sería la respuesta, esta parte de aquí, ¿no? Ellos estudian felizmente. Bueno, nosotros vamos a poner una pregunta, ¿no? Vamos a poner una pregunta. Entonces, vamos a poner aquí, dice, una con why, la razón. Entonces vamos a preguntar una razón sobre el texto, queridos amigos, ¿no? Sobre esto me están hablando, sobre el texto que está acá. Entonces yo ya me tomé el trabajo de poderle señalar aquí más o menos de dónde son las preguntas, de qué, cuándo, cómo y dónde y quién, ¿no? Sobre todo, ¿sí? Entonces, why, yo voy a poner la pregunta, ¿por qué la música reduce su nivel de estrés? ¿Sí? O sus niveles de estrés. Y aquí está, ¿no? Aquí está esta partecita, ¿no? ¿Por qué? Como le marqué aquí con because, que es lo que les quiero decir a ustedes, que cada vez que nosotros preguntamos o hacemos una pregunta con why, entonces nosotros debemos responder la pregunta con por qué, es decir, because. Porque las personas se relajan con música antes o después de alguna actividad se sienten mejor. Sí, entonces voy a poner why, empiezo poniendo why, después vamos a ver la estructura que la tengo más abajito, no se preocupe. Why does, ahí van a entender por qué ponemos does, por qué pusieron acá do, ¿sí? Y ahí vamos a entender, no se preocupe. Why does music, their level, they lower stress
level. Ya, ahí está. Why does music they lower stress level? ¿Por qué la música reduce sus niveles de estrés? Entonces ya la respuesta la tenemos aquí, desde el because. Entonces, les digo ya de antemano, cuando nosotros preguntamos por qué, ¿sí? La música reduce su nivel de estrés, yo también digo por qué, ¿no? Lo que cambia es el acento, ¿no? ¿Por qué? Y tal. Aquí está la respuesta, ¿no? Esta vendría siendo, ¿no? Hasta aquí, más o menos, ¿no? Y ellos estudian felices. Bueno, ya por ahí está la respuesta, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es poner una pregunta, ¿no? Entonces, vamos. What, vamos a poner una con qué, cuál, ¿no? Entonces vamos a poner qué escuchan los participantes para relajarse, ¿sí? ¿Qué escuchan los participantes? Porque aquí me hablan de participantes, ¿sí? Mire, los participantes escuchan música clásica o instrumental, ¿sí? Entonces aquí, claro, si yo quiero relajarme, tengo que escuchar una música que sea tranquila, ¿no? En cierta forma, no voy a poner una música que me alborote más o me saque encima de mis cabales, ¿no? Porque ese no es el objetivo. Si usted quiere hacer una actividad, entonces tiene que escuchar algo que a usted le traiga paz, ¿sí? Que le traiga tranquilidad, no más bien que le quite su tranquilidad que tiene de pronto, sino que usted se sienta un poco mejor. Pues, ¿no? ¿Cuál es el chiste de poner una música que no me ayude en nada? Más me voy a estresar, más me voy a poner de mal genio, no voy a querer nada. Entonces, aquí le ponen por lo general que dice que música clásica o instrumental. Es una música leve, tranquila, que usted lo serene, lo tranquilice y le dé un poco de paz a su vida antes de realizar alguna actividad, ¿sí? Claro que cuando está haciendo ejercicio, si usted necesita una música, que usted también lo anime, ¿no? Que le haga sentir que está ejercitándose, claro, ahí sí. Necesita una música bien movida porque necesita usted motivarse. Ahí no va a escuchar una música clásica o instrumental porque le va a dar sueño, se va a dormir. Entonces, cuando va a hacer, por ejemplo, una actividad de estudiar, usted tiene que poner una música tranquila, relajada, un nivel medio, ¿sí? No van a estar poniendo el perreo, el reggaetón, porque ahí usted se va a dar ganas de enrumbarse. Va a querer enrumbarse, te va a querer bailar, va a querer de todo. Entonces, y va a olvidarse de lo que estaba haciendo. Entonces, creo yo, dependiendo de la actividad que usted vaya a realizar, puede escuchar el tipo de música y usted le va a quitar el estrés. ¿Sí? Así que, amigos, ya lo saben. Bueno, ¿sí? Continuamos. Entonces, aquí mire, empecé con what. What do the participants listen to relax? ¿Qué música escuchan o qué escuchan los participantes para relajarse? Aquí con verde le puse classical or instrumental music, música clásica o instrumental. Esto es lo que escuchan aquí, estoy hablando del párrafo en específico, ¿no? Where, ¿dónde? Lugar. Entonces voy a ponerte un lugar. ¿Dónde ellos escuchan música relajada? ¿O en qué lugar? Entonces aquí de amarillo le puse, mire, ellos escuchan en una habitación tranquila, quiet room, una habitación tranquila, es decir, que ellos para empezar su curso, ellos van primero a una habitación donde se relajan, meditan y escuchan música muy tranquila. Entonces, hay lugares donde podemos escuchar, ¿no? Como aquí me están hablando de un lugar, de una habitación es un lugar, entonces, where do they listen? Do they listen to relaxed music? Ya, no se preocupe, la estructura que ya se la voy a dar. Aquí vamos, nada más estamos haciendo preguntas como para que usted se vaya ya entrando en tema. ¿Dónde escuchan ellos música relajada? ¿En dónde? En una habitación tranquila, ¿no? No me voy a ir a poner por allá en el parque, ¿no? Donde hay mucho ruido. Entonces no me va a servir de nada. Ya le dije, dependiendo de la actividad sobre todo. When. Vamos con when. When, recordamos, es un tiempo o una fecha. Es decir, para hacer referencia al tiempo generalmente. Entonces, cuando ellos escuchan música, por ejemplo, cuando ellos, porque estoy hablando del texto, entonces, cuando ellos, entonces, do they, perdón, me estaba poniendo acá, en la parte que se usa, do they listen to music to relax? ¿Cuándo escuchan ellos música para relajarse? ¿Cuándo? Entonces, por aquí está, ¿no? Aquí le puse de otro colorcito, ¿no? Aquí está todo marcado con colores para que usted se fije. Todos los cursos empiezan en un ambiente tranquilo, ¿no?
Entonces, ellos aquí específicamente cuando van a empezar un curso o una clase, lo hacen, ¿no? Escuchan ese tipo de música para relajarse, ¿sí? Entonces vamos a cambiarle aquí de color. No se preocupe por el tiempo, amigos, no se sientan presionados de pronto estar aquí, ¿no? ¿Por qué? Vamos a marcarle de color acá para que se vea mejor. Ahí. El what vamos a marcarle de verde para que sepa que esa pregunta hace relación a esa respuesta. ¿Sí? ¿Cuál tenemos? Where, amarillo, ¿no? Where tenemos de amarillo que hace referencia al lugar. Y el when de este color. Ya, listo. Ahí tenemos, ¿no? Ahí está con cada una para que más o menos hagamos relación, ¿no? Esto estoy yo inventándome la pregunta, ¿no? La pregunta ya es que usted también debe pensar, ¿no? Esta es una forma en la que yo estoy indicando nada más, una guía. Pero lo importante es saber con qué palabra va a iniciar, ¿sí? Sobre eso. Entonces, si vamos con who, que es quién, subject person, para nombrar a la persona. Entonces, who, como aquí me están hablando de una persona, ¿no? Me están dando un nombre aquí, Niksha. Aquí Niksha, mire de azul, vamos a marcarle también de azul para que sepa que esta pregunta va a hacer referencia a esa respuesta, ¿sí? Who, ¿sí? Y aquí es donde voy a utilizar, aquí todas estas preguntas de acá yo las he usado en presente simple, pero esta la voy a usar en pasado, ¿sí? Porque voy a decir el verbo en pasado, ¿no? Voy a escribir el verbo en pasado, mejor dicho. Who said, ¿quién dijo, no? ¿Quién dijo que sin música la vida es un error? Mire, este de acá, voy a poner esto. Él dijo eso, ¿no? ¿Quién dijo que sin música la vida sería un error? Ya, ahí tenemos, ¿no? Ya está, ¿no? Y obviamente falta el signo de pregunta. Es, chicos, importantísimo que ustedes siempre al final de la pregunta vaya el signo de pregunta, ¿no? Para especificar que estoy preguntando y sobre todo cuando usted lo lee tiene que ir con acento, ¿no? Where do they listen to music to relax? ¿Sí? Entonces, tiene que el acento también elevarse un poquito al final. Y siempre con este signo de pregunta. Ahora ustedes me preguntarán por qué ustedes se han dado cuenta que en inglés no hay este signo de abrir preguntas, como en el español. ¿Se han dado cuenta o no? Mire, no hay ese. No hay este de abrir pregunta aquí. ¿No? No existe en el inglés. Quien cumple esta función de abrir pregunta es esta palabrita double question. ¿Sí? Esta es la que abre la pregunta y bueno, para cerrar sí ponemos el signo de pregunta. Entonces, para que usted más o menos se acuerde. ¿Sí? Y bueno, ahora sí, vamos ya con la gramática. Hemos sacado las preguntas del texto y vamos ahora hacia la gramática para luego completar la pregunta y no demorando mucho. After read the text, write question for the answer below. Write a double question for each answer. Use the chart to guide you, o the guide, ¿ya? To guide you. Entonces use los cuadros para guiarte, ¿no? Entonces después de leer el texto, escribe preguntas para las respuestas que están abajo. Escribe una pregunta con doble H para cada respuesta. Usa el cuadro para guiarte. Bien, entonces vamos a tener que hacer esto, ¿no? Aquí hay respuestas, ya me dieron respuesta, lo que voy a tener que hacer es escribir la pregunta, empezando con WH la pregunta, ¿no? Entonces vamos con la gramática, amigos. Como les decía, las preguntas sirven para dar información, ¿sí? O para extraer información a la persona que le estoy preguntando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura? Pueden haber dos tipos de preguntas. En este caso solamente estamos con el presente, presente simple, este es el presente simple, y acá con el verbo to be. Entonces, también puede ser con el pasado, con el presente perfecto, con el futuro. También se puede preguntar con double question. Sirve para todos los tiempos verbales, por ejemplo. ¿Sí? Pero aquí estamos con estos dos nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estructura? Aquí le dejo de colorcito. Mire. Double question. Luego viene el verbo principal, que en este caso es is, si que estamos hablando del presente simple, del verbo to be, ¿no? Por ejemplo, for example, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Mire que aquí no vemos otro verbo diferente, por ejemplo, cantar, reír, llorar. No vemos otro verbo de esos, no solamente vemos esto. Estas preguntas sirven para extraer información personal sobre todo, ¿no? Entonces dice el verbo principal, luego viene el sujeto y por último un complemento. Entonces aquí, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Entonces ahí podríamos poner, my name is Elías, my name is Juanito, my name is Fernanda, María, lo que sea, como usted se llame, ¿no? Podríamos responder, ¿sí? Entonces, también podemos hacer otra pregunta. Voy a poner un ejemplo. What is your birthday? Ya, ahí tenemos otra pregunta, mire. ¿Sí? When, perdón, when. When is your birthday? ¿No? Estaba confundiendo la palabra.
Bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Mire, le pongo también aquí de otro color para que se guíe. Le digo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Mire que dependiendo de esta palabra nosotros vamos a dar la información, no podemos responder por responder, sino dependiendo de esta de acá nosotros vamos a dar la información. Entonces yo aquí voy a decir, mi cumpleaños es el y tal, la fecha, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener que poner información, dar información. No es que vamos a escribir sí o no, sino que tenemos que dar información. My birthday is on y ahí la respuesta, ¿no? De cuándo es. Por eso le digo que el when es para tiempo y también fechas, ¿no? Y bueno, así podemos seguir poniendo más preguntas que estas solamente se utilizan el verbo to be, que no son muy complejas. Pero el tema ya se complica cuando vamos al presente simple, ¿sí? Entonces, en el presente simple la misma estructura parecido. WH question, auxiliar verb. Mire que aquí nos dicen auxiliar verb. Entonces les dejo aquí cuáles son los auxiliares, los verbos auxiliares para el presente simple, ¿sí? Para I, you, we, you and they, vamos a utilizar siempre el verbo auxiliar do. ¿Sí? Ese es el auxiliar del presente simple, ¿no? Que lo habíamos estudiado, que nos sirven para preguntar y para hacer oraciones negativas, ¿sí? Y el das solamente lo usamos con las terceras personas del singular, que son he, she, it. Va con el das. Entonces aquí les dejo cuáles son los auxiliares. Dependiendo de la persona, del sujeto, nosotros vamos a utilizar uno de estos, ¿sí? Entonces, verbo auxiliar, luego viene un sujeto y por último viene el verbo principal, es decir, un verbo cualquiera, ¿no? Vamos a dormir, escuchar, ver, observar, leer, cantar. Entonces, todos esos verbos ya irían aquí al final, ¿no? De después del sujeto, después del sujeto. ¿Sí? Entonces, where do you live? Where do you live? ¿Sí? Entonces dice, ¿dónde vives? O ¿dónde usted vive? También puede ser, ¿no? Si usted quiere decir así, ¿no? ¿Dónde vives? Más corto, así como se traduce acá al final, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Sí? Y vamos a poner un ejemplo por acá para diferente, ¿no? Vamos a poner, vamos a escribir, ¿sí? Si es que ella estudia, ¿sí? O ¿dónde estudia ella? Vamos a poner, ¿dónde estudia? Voy a poner when. Voy a decir, ¿dónde estudia ella? ¿Dónde estudia ella? Entonces, ¿qué auxiliar me va a servir? ¿El do o el das? Digo, ¿dónde estudia ella? Claro, entonces va a servirme el das, ¿sí? When does, el pronombre dije, she, ella, study. Mire, ahí tengo una pregunta, mire, ya formada, ¿no? Para que usted vaya practicando en su casita, haciendo preguntas así simples, ¿no? Primero hay que ir con lo más simple para luego entrar a lo más difícil. No es de coger y entrar nomás, sí, porque sí, ¿no? No hay que ir entendiendo. Entonces, mira, aquí tengo el WH question, tengo acá, tengo el verbo auxiliar das, ¿por qué? Porque utilicé el she, ¿sí? Por eso usted tiene que decirle, ¿por qué utilizo das? Porque estoy utilizando una tercera persona del singular, ¿sí? Y saber defenderse, saber la gramática, por eso es importante. Y luego el verbo estudiar. Aquí el verbo no cambia su forma, es decir, yo no le voy a poner studies, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando un auxiliar, entonces el verbo tiene que ir normal, ¿sí? Y luego pues ya podría responder, ¿no? Ella estudia, ¿cómo pondría? She study. ¿Ahí estará bien? No, claro, no, porque voy a hacer una oración afirmativa, entonces tengo que poner she studies, ¿sí? At. Ella estudia en. Y donde estudie, ¿no? Pues puede poner una respuesta ahí. For example, Alfredo Pareja, para los que son de acá de Santo Domingo, high school o school, nada más. Ya, esa sería la respuesta para esa pregunta, ¿no? Y si voy a preguntarle con otro pronombre, pues ya debo yo saber que debo cambiarle el de acá, el auxiliar. Eso es lo importante, ¿no? Voy haciéndolo más rápido porque el tiempo pasa y se hace muy largo el video, ¿sí? Entonces, ya esta es una forma general de hacer las preguntas, ¿no? Aquí les dejo toda la información para que usted practique, ¿no? Practique. Y la respuesta es importante saberla dar, ¿no? Es importante saber responder. De acuerdo a lo que me preguntan, yo voy a responder, ¿no? Y con el mismo pronombre y con el mismo verbo por lo general se responde, ¿no? Vamos ahora sí con la actividad para ya dejarles acá y puedan ustedes descargar este documento y practicar en casa. How do people who relax with music study? ¿Cómo estudian las personas quienes se relajan con música? ¿Cómo estudian ellas? Acá está la respuesta. Mire, they study happily, ¿no? Porque eso está aquí incluso en el texto. Quienes escuchan música estudian felizmente, ¿no? Ahí está la respuesta, mire. They study happily. Mire, utilizaron, cuando habla de personas habla de ellos.
utilizamos el mismo verbo para responder y el complemento. Sí, es una oración básicamente que vamos a escribir ahí, afirmativo. Presente simple, recuérdalo. Bien, vamos con la pregunta B. Vamos a preguntar para la respuesta que me ponen ahí. Because people who relax with music before or after any activity feel better. Porque las personas, mire que aquí mire que me pusieron aquí. ¿Sí recuerda lo que le dije? Que cuando vamos a responder una pregunta con because es porque me están preguntando una razón. ¿Y con qué palabrita vamos a iniciar? ¿Sabe? Claro, muy bien. Vamos a empezar con why. Yo ya sé que si me responden because, voy a empezar con why. Ya tengo la primera parte. Lo primero es identificar con qué palabrita voy a empezar, con W question. ¿Con cuál de todas las que vimos aquí? ¿Con cuál de estas vamos a empezar? Entonces es importante saber reconocer. Entonces en este caso vamos a empezar por esa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me dirán, profe? ¿Por qué? Porque voy a empezar la respuesta, o la respuesta empezó con because. Me dicen, porque las personas que se relajan con música antes o después de alguna actividad se sienten mejor. ¿Sí? Entonces digo, ¿por qué? Y vamos a formular la pregunta. ¿Por qué las personas reducen sus niveles de estrés cuando escuchan música? Voy a poner, por ejemplo, ¿no? Esa sería una pregunta a mí. ¿Por qué las personas reducen niveles de estrés cuando escuchan música? Y aquí me ponen la respuesta, que ahí está, ¿no? Entonces, como digo, las personas, voy a poner el auxiliar do, luego pongo el sujeto, que es people, luego voy a poner el verbo, que es lower, que es reducir, ¿no? Disminuir, bajar, ¿no? El estrés. They, y aquí voy a poner ya el complemento. Todo lo que voy a poner ahora es el complemento, ¿no? They stress level. When, aquí no voy a poner otra pregunta, ¿no? Cuidado, ¿no? Este when ya no es para preguntar, ¿no? Sino es un complemento. They listen to music. Ya, esa sería un poquito larga, pero bueno, listo. Y borro ese. No se olvide siempre poner el signo de pregunta al final. ¿Por qué las personas reducen sus niveles de estrés cuando escuchan música? Porque las personas quienes se relajan con música antes o después de alguna actividad se sienten mejor. Listo. Ya está la preguntita también. Entonces, lo primero es identificar con qué palabra vamos a iniciar. Entonces, veamos acá. He said. Aquí este verbo está en pasado, amigos. Recuerden que también este W se utiliza para pasado. Entonces, él dijo. Este verbo es el pasado de decir. Say, said. Entonces, dijo. Él dijo, sin música, la vida es un error. Without music, life is a mistake. Entonces, él dijo, la vida es un error. Entonces, ¿con qué W empezaríamos? Mire que estamos preguntando. Un personaje, un lugar o un tiempo. O una razón. Entonces, me podrán decir, entonces estamos hablando en este caso de what, ¿cierto? Vamos a decir, ¿qué dijo? El verbo ya me lo están dando acá, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Nietzsche, ¿no? Porque esto lo dijo una persona, ¿no? Esta persona dijo eso. Entonces, ¿qué dijo? Y aquí el único problema aquí, chicos, es que esta oración esta pregunta la vamos a poner en pasado. Entonces, el auxiliar del pasado para hacer una pregunta en pasado es did. ¿Sí? Es el pasado de do, pero como auxiliar es did. Y el verbo sí es say. What did say? Vamos a poner el sujeto, que es Nietzsche. Es un apellido. Nietzsche. Pero sigue la misma estructura, ¿no? Sigue la misma estructura de las preguntas en presente simple. Sigue la misma estructura. W question, auxiliar, sujeto y verbo. Entonces aquí dice, ¿qué dijo Nietzsche? ¿Qué dijo? Él dijo, sin música la vida es un error. Si no sé si que me está entendiendo, amigo o amiga que me está escuchando, ¿no? Siguen la misma estructura que la del presente, solamente que él este de acá, el auxiliar, ya no es do ni das, sino el did, para cualquier pronombre o sujeto. Y el verbo tiene que estar en presente, pero para responder ya el verbo, mire, viene a pasado. Bueno, eso cuando ya sale en pasado lo vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Y vamos a continuar por acá. Vamos un poquito más rápido, entonces dice, mire la respuesta, in. Esta es una clave para nosotros para poder poner la respuesta. Dice, en algunas universidades en el Reino Unido. En algunas. Entonces, ¿qué me están dando? ¿Un tiempo o un lugar? Un lugar, ¿cierto? Un lugar. Entonces, where sería. Where do people, me están diciendo en algunas universidades del Reino Unido. En algunas universidades del Reino Unido, ¿qué? ¿Qué? En algunas universidades, entonces, ¿dónde escuchan sería, no? O dónde las personas escuchan music, escuchan, listen to music, donde las personas escuchan música para controlar el estrés. ¿Dónde?
Ahí está, ¿no? En algunas universidades del Reino Unido. Entonces, ahí está, ¿no? Where do people listen to music to control stress? ¿Dónde las personas escuchan música para controlar el estrés? Es una pregunta que la pongo yo, ¿no? No es que digo que ya sí tiene que ser. Lo que me importa es que usted sepa identificar con qué WH va a empezar la pregunta. Y de ahí usted ya con la práctica va poniendo la pregunta, ¿no? Entonces, en algunas universidades del Reino Unido, ahí es donde ponen en práctica esto, ¿no? Y acá mire que dice, after a short meditation, después de una corta meditación o después de una breve meditación. Después de una breve meditación, ¿qué? ¿Qué podríamos? ¿Esto a qué hace referencia el after? ¿Al tiempo? ¿A un porqué? ¿A una, no sé? Entonces aquí ya debería ser a un tiempo, ¿no? El after hace referencia a un tiempo. Entonces, cuando el auxiliar students, cuando los estudiantes van to go to there, cuando los estudiantes van a diferentes clases, different classes, ¿sí? Entonces, y bueno, ya está el signo de pregunta. Entonces dice, ¿cuándo los estudiantes van a sus diferentes clases? Después de una meditación, ¿sí? Entonces ahí más o menos la pregunta, ¿no? Pero me están diciendo cuándo, ¿no? Después o después de una breve meditación. ¿Cuándo los estudiantes van a sus diferentes clases? Después de una breve meditación. Ellos ya van a sus clases, ¿no? Eso está por acá, ¿no? Aquí está en el texto, ¿no? Sí, entonces, por aquí. Aquí, mire, aquí está, mire. La respuesta, mire. De different classes, ¿sí? Entonces dice, después de esta meditación, los estudiantes van a diferentes clases. Es decir, después de esa meditación y esa música, ellos van a las clases, ¿no? Le estoy sacando el texto ayudándome, ¿sí? Pero bueno, lo importante es saber con qué WH empezamos. No se preocupen, amigos, ya terminamos, ¿sí? Ya terminamos, no se incomoden. Y bueno, la última, the participants listen to classical or instrumental music in a quiet room. Dice, los participantes escuchan música clásica o instrumental en una habitación tranquila. Entonces, los participantes escuchan, dice, ¿con qué WH empezaremos? Póngale pausa e inténtele hacer a la pregunta. Entonces, yo diría que, puedo decir, ¿qué música escuchan los participantes? ¿Sí? Podría ser esa, ¿no? O qué escuchan los participantes también. Ellos escuchan música clásica o instrumental. Vamos a ponerla más sencilla para que no se les haga difícil. Entonces, otra vez, what, ¿no? Así que música escuchan. Entonces, ¿qué escuchan? What do the participants? Les recuerdo, este do no hace nada, es el auxiliar nada más para preguntar, que no significa nada. ¿Sí? Así que no se haga líos con eso, ¿no? Pero hay que saberlo utilizar, dependiendo de si es el do o el das, hay que saberlo y ya le dejé esto aquí, ¿no? Dependiendo de eso. Así que estudiarlo. Dice entonces, ¿qué escuchan los participantes? Así, para ser concretos, así simples y listo. Nada más, ¿sí? Entonces, dirían ustedes, ¿qué escuchan los participantes? Los participantes escuchan música instrumental o clásica en una habitación tranquila. Listo, y eso sería todo. Entonces, ahí están las preguntitas. Lo importante es saber con qué o con cuál de estas palabras nosotros vamos a iniciar la pregunta, saber identificar de acuerdo a una respuesta. Espero les haya servido para que usted pueda practicar. Y bueno, aquí nos proponen a nosotros responder una pregunta. How do you feel when you listen to music? ¿Cómo usted se siente o cómo te sientes cuando escuchas música? Entonces vamos a responder esa pregunta, ¿no? Y después le dicen que escriba acerca de otra expresión cultural en la que usted disfrute y la describa. Bueno, eso ya tendría que usted investigar acerca de otra expresión, cómo nosotros nos podemos relajar en cierta forma, ¿no? Pero vamos a responder esta pregunta de acá, esta. How do you feel when you listen to music? ¿Cómo te sientes cuando escuchas música? Entonces usted va a decir, como le están diciendo a usted, usted debe empezar con yo, ¿cierto? Yo me siento, I feel, for example, I feel happy and at peace, ¿sí? Yo me siento feliz y tranquilo, y en paz puede ser, ¿no? Yo me siento feliz y tranquilo, o en paz. Listo, esta sería una respuesta para la pregunta de ahí. Usted, claro, puede poner otra a su forma, a su manera, como usted mejor crea posible o cómo se siente usted. Ya esto es cuestión personal. Sí, pero lo que debe empezar es con I siempre y entender qué le están preguntando, cómo, que es describir un proceso, cómo se siente usted, de qué forma. Entonces yo me siento feliz y en paz. Listo, estaría por ahí.
Bien, queridos amigos, no les alargo más el video, no les quito más su tiempo. Espero que les haya servido, que sea de su agrado. No olviden suscribirse, queridos y queridas amigas que me están escuchando. Y igualmente vamos a continuar con el proyecto número 2 que ya se viene luego después de este que se haya culminado. Espero haberles ayudado en todos los videos. Si no los ha visto los anteriores, puede ir a mi canal y revisarlos. Estoy como Elías Pro. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Nos vemos pronto. Goodbye. See you soon. Goodbye. Chao.